Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México. Y esta semana, bueno, pues parece que iniciamos con una intensidad impresionante en el comercio exterior. Ayer se publican los NICOS y donde hoy se publica la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2020. Así que nos están poniendo a trabajar como dicen aquí, arduamente. Así que, bueno, pues como parte de TLC Magazine nos gusta compartir conocimientos, nos gusta compartir experiencia y con estas modificaciones pues queremos poner ese granito de arena en cumplir en el comercio exterior. Y por eso el día de hoy tenemos una partida doble, la verdad, con mis aduaneros consentidos. Primero nos acompaña el ingeniero Enrique Herón Jiménez con el tema puntos clave de los famosos NICOS. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Qué bien, gusto. aquí. Y también, por otro lado, nos acompaña aquí el doctor Octavio de la Torre con el tema las cartas invitación del SAT. Bueno, por ahí nos está saludando. No pone el micrófono porque si no nos escuchamos el ruido contaminado, pero me comentan por ahí que nos va a tener algunas sorpresas en esta presentación. Y bueno, pues antes que nada, para no quitarles mucho tiempo, porque son dos, me gustaría presentar su semblanza rápidamente. Primero, presentando al ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez. Él es ingeniero químico especialista en comercio exterior. Se desempeñó como administrador de operación aduanera, regulación aduanera y normatividad aduanera en la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria y como director de regulaciones y restricciones no arancelarias en la Secretaría de Economía. Fue representante de la AGA en la Organización Mundial de Aduanas y coordinador de los trabajos del Sistema Armonizado, Notas Explicativas y Opiniones de Clasificación en Español. Ha desarrollado diferentes programas de capacitación a nivel nacional e internacional sobre comercio exterior, criterios merciológicos, aranceles, supervisión y normatividad aduanas, entre otros. Fue representante de la AGA en la Organización Mundial de Aduanas y coordinador de los trabajos del Sistema Armonizado. Pues sí, aquí también presento rápidamente al doctor Octavio de la Torre. El doctor Octavio de la Torre de Stefano es presidente del corporativo de TLC Asociados. Es miembro acreditado del cuarto del Junto del Sector Privado en la renegociación de los tratados que México es parte, vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente de Concanaco Servitur, fundador y catedrático de Trade and Law College, CUEC, Baja California, y fundador del Consejo Editorial de Trade and Law and Customs Magazine, revista especializada en temas de comercio exterior, fiscal y aduanas. Presidente del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Aduanas dentro del World Compliance Association. Consejero nacional de CCE Empresarial. Asimismo, participa en distintos organismos empresariales en el país, entre ellos Canete y Canacintra. Pues quisiera dar palabra primero al ingeniero Enrique Herón, si me lo permiten, para que nos platique de estos famosos NICOS. Enrique, bienvenido. Gracias, Dani. ¿Cómo has estado? ¿Cómo han estado? Digo, mucho se ha hablado y mucho se va a hablar de aquí y todo el mes de diciembre, de este medio mes que nos queda y el mes de diciembre se va a hablar mucho de la nueva tarifa, la nueva ley del Impuesto General de Importación y de Exportación y de los famosos NICOS. Estos números de identificación comercial que todavía nos traen vueltos de cabeza y nos están dando muchas cosas. Voy a compartir la pantalla, voy a darles una presentación con respecto de, creo que es esta. Ok, tenemos nosotros los números de identificación comercial. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a tener presentes ahora? Como les dije, vamos a tener un mes y medio de mucho estudio y de meternos mucho en nuestra nueva ley del Impuesto General de Importación y de Exportación. ¿Qué es lo que vamos a tener en este sentido? En primer lugar, la nueva LIGIE, la nueva ley del Impuesto General de Importación y de Exportación. Tenemos nosotros dos artículos. Es la ley más cortita en artículos, pero más amplia en cuanto a contenido. Tenemos en el artículo primero la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación. Y en esto se establecen cuáles son los aranceles y cuáles son las regulaciones
y restricciones no arancelarias que debemos cumplir para la operación de comercio exterior, importación y exportación. Y en el artículo 2, que también muy importante, porque tenemos ahí las reglas generales de clasificación y las reglas complementarias para la interpretación de la tarifa. Esto también es muy importante para nosotros porque es lo que nos va a dictar el procedimiento para clasificar y cómo debemos ver, cómo debemos ubicar todas las cosas. Hay un cambio muy fuerte, bueno, dos cambios dentro de las reglas complementarias. Uno de ellos es que se van a desaparecer en la regla tercera de las complementarias, que desaparecen las notas explicativas y nos van a aparecer ahora las notas nacionales. Eso ya lo veremos después. Tenemos algunas propuestas por ahí de estudio, pero hasta que no se publiquen, entonces ya nos meteremos a fondo con todas estas notas nuevas nacionales. Y tenemos la regla décima. Esta regla décima nos viene a transformar completamente nuestra tarifa del Impuesto General de Importación y de Exportación. Todavía hay muchas dudas, todavía hay muchas cosas que tenemos que ubicar y que tenemos que ver cómo se van a procesar. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver algunas cuestiones de cómo deben ver esta nueva tarifa, esta nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación. En esta regla décima nos dice que se van a establecer los números de identificación comercial y nos vienen cambios en la ley aduanera donde nos están amenazando con que se van a suspender si se aplican mal, si no se dice cómo está con toda esta cosa. Nuestra ley, nuestra primera tarifa, vamos a seguir igual. Vamos a ver todos aquellos que vivimos los cambios de la CUSI a la NAV y de la NAV al sistema armonizado, vamos a seguir igual. Vamos a seguir con el nuevo concepto de que tenemos que leer y que tenemos que estudiar lo que nos están diciendo. ¿El sistema armonizado qué es? Es la misma clasificación en los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas y es vinculante la implementación y todas sus modificaciones. Estamos entrando 4 años tarde nosotros con la modificación de la sexta enmienda, que esto es lo que nos trae ahorita movidos. Los 2 primeros dígitos nos indican el capítulo, los siguientes 4 dígitos nos indican la partida y los siguientes 6 dígitos nos indican la subpartida a nivel mundial. Y después tenemos la fracción arancelaria, que la fracción arancelaria a 8 dígitos nos va a representar qué aranceles paga, qué regulaciones no arancelarias, y es la base de la información de la balanza comercial de las mercancías. En este sentido, cuando nosotros vamos a manejar esto en la nueva ley del Impuesto General que va a entrar el 28 de diciembre, ya la tenemos publicada, ya la tenemos vista y vamos a estar siguiendo qué es lo que pasa. Ayer nos publican, ahora por fin, los famosos NICO. Estos NICO que la Secretaría de Economía nos ha vendido muy fuerte. 8 dígitos, aranceles, regulaciones y base para establecer todo esto. Tenemos nosotros, en este mismo sentido, la clasificación de las mercancías va a estar integrada ahora por la fracción arancelaria y el número de identificación comercial, el cual va a estar integrado por 2 dígitos añadidos a la fracción arancelaria y estos se van a colocar en una posición posterior a la fracción arancelaria que corresponda y nos van a dar un orden progresivo, 00 hasta el 99. ¿Qué nos van a representar estos números? Pues básicamente, estos números va a haber una variación. Va a haber una variación en cuanto a la fracción arancelaria. Como les dije, la ley del Impuesto General de Importación y Exportación que va a entrar el 28 de diciembre, vamos a nosotros a manejarla tal como la hemos manejado. Sí tenemos cambios. Hay cambios porque recordando la regla general primera, que me indica que el texto de la partida es lo que me dicta la clasificación arancelaria con sus notas legales de sección y de capítulo, voy a tener que leer nuevamente y voy a ver qué cambios sufrieron estos. Afortunadamente en esta sexta enmienda tenemos solamente 3 partidas que desaparecen y una partida nueva que aparece. Tenemos mucho movimiento en cuanto a algunas mercancías en esas partidas que aparecen y que desaparecen. Sí, vamos a tener que verlo y vamos a tener que estar estableciendo qué es lo que pasa.
Tenemos un ejemplo aquí de una clasificación. Capítulo 87, a nivel mundial, vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. En la partida a 4 dígitos, 8712, tenemos las bicicletas y demás velocípedos, incluidos los triciclos de reparto, sin motor. Sin motor, 8712. Tenemos una primera subpartida de primer nivel, 871200, no tiene desglose de la partida, se desplaza directamente. Lo mismo, bicicletas, demás velocípedos, incluidos los triciclos de reparto, sin motor. En esto tenemos una fracción arancelaria que viene condensada en la nueva ley del Impuesto General de Importación y de Exportación. Y tenemos la 87120005 para bicicletas y demás velocípedos, incluidos los triciclos de reparto sin motor. Nuevamente nos repite todo lo que teníamos. Sin embargo, sí hubo una disgregación en cuanto a que esta nueva fracción arancelaria viene con los aranceles y las regulaciones no arancelarias que teníamos. Pero ahora aparece el nuevo NICO que viene en la publicación que nos presentan ayer y viene con una desagregación en cuanto a fracciones. Y ahora nos dice fracción 87120005, NICO 01 para las bicicletas de carreras. Es lo que vamos a tener que declarar. 87120005, NICO 02 para bicicletas para niños. 87120005, NICO 03, bicicletas excepto lo comprendido en las anteriores, 01 y 02. Y NICO 99 para los demás velocípedos, incluidos los triciclos de reparto, etcétera. Cuando no tengamos una definición, una descripción exacta, como lo tenemos en estos NICOs, vamos a mandarlo 8712000599 a los demás. Hay que tener mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado con esta desagregación que estamos llamando, porque nos puede afectar mucho en cuanto a la clasificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que compaginar la ley que nos publicaron el 1 de julio con lo que nos publicaron ayer de los NICOs. Vamos a tener que empatar estas dos publicaciones para ver cómo vamos a declarar y cómo vamos a empezar a ver cómo vamos a empezar a manejar todo esto. ¿Qué es lo que tenemos con respecto de esto? ¿Cómo se aplican los NICOs? Los NICOs, como les dije, vamos a tener el NICO con terminación 00 y NICOs con terminación 01 a 99. 01 a 99, conforme a la publicación que tenemos, es cuando hay una desagregación con respecto de fracciones. 00, cuando va la fracción directa, vamos a ver ahorita un ejemplo de esto. Tenemos, por ejemplo, aquí, en el capítulo 29 de Productos Químicos Orgánicos, capítulo 29, partida 2905, tenemos alcoholes acíclicos y demás, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. ¿Qué es lo que pasa con esta partida? Tenemos una subpartida de primer nivel, 290510, que no debe estar apuntada dentro de nuestra tarifa, para monoalcoholes saturados. Tiene aperturas a subpartidas de segundo nivel. Y una de las subpartidas de segundo nivel que tenemos, 290512, comprende el propanol y el isopropanol, dos alcoholes del propano. 1 propanol, 2 propanol. En esta fracción arancelaria tenemos la 290512-02 para lo mismo, propanol y propanol 2, o propanol e isopropanol. Sin embargo, sí nos desglosan un NICO para el propanol o el alcohol propílico. Y la 01 vamos a tener que declarar. Y nos dicen, en la 99 vas a declarar los demás alcoholes de este tipo. Sin embargo, nada más tenemos uno. Tenemos el alcohol isopropílico para la 99. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos una desagregación para el NICO 01 y para el NICO 99. Vamos a ver eso y vamos a tener que estudiarlo. Vamos a tener que volver a leer
completamente estas partidas, vamos a tener que volver a leer estas subpartidas y vamos a ver cómo nos vamos a ubicar dentro de la nomenclatura. NICOS, de acuerdo a la publicación del 17 de noviembre, la publicación de ayer, tiene desagregación, terminación 01, terminación 99. Tenemos el otro ejemplo, en donde nos dicen muebles, capítulo 94, mobiliario, médico quirúrgico, artículos de cama, similares, aparatos de alumbrado, no expresados ni comprendidos en otra parte, anuncios, letreros, placas indicadoras, luminosas, artículos similares, construcciones prefabricadas, capítulo 94. Tenemos una partida en donde tenemos los demás muebles y sus partes, partida 9403. Esta partida 9403 tenemos su partida de primer nivel 940360, los demás muebles de madera. Y tenemos una fracción arancelaria para los atriles 94036002, atriles. No tenemos desagregación. Por lo tanto, la fracción arancelaria se va directamente a un NICO sin desagregación, terminación 00, atriles. Esta es la forma como vamos a tener que declarar actualmente. Como vamos a declarar, perdón, a partir de 28 de diciembre, a partir del año que entra. Vamos a tener que ver. Si no tenemos desagregación, va a haber muchas fracciones. Ahorita vamos a ver cuántas se movieron, cuántas no se movieron, cuánta desagregación hay, qué es lo que nos vendió la Secretaría de Economía en cuanto a toda esta situación. NICOS de acuerdo a la publicación, NICO de acuerdo a la publicación del 17 de noviembre, 94036002 atriles, fracción arancelaria, para el concepto de regulaciones y aranceles. Y tenemos 00 atriles, no hay desagregación, seguimos igual. Y tenemos estos números que son muy importantes para nosotros. En la estructura 2012 tenemos 1,224 partidas. Para esta nueva ley tenemos 1,222. Como les digo, desaparecen 3 partidas. Capítulo 29, donde están los fósforos, creo que es 2948, que esto se agrega y pasa a la 2853. Ahí se van a mover todas estas fracciones. Tenemos otra partida en el capítulo 69. 6908 desaparece y se agregan a la partida 6807. También se mueven todos estos. Son las losas, las losetas, los tabiques, todo esto. Ahí hay una nueva forma, porque ahora nos dice con respecto a cuánta agua pueden captar o cuánta agua puede ver. Eso es importante, vamos a tener que verlo también, vamos a tener que estudiarlo y vamos a tener que ver qué tipo de mercancía vamos a clasificar. Tenemos que estudiar mucho cuál es la descripción, cuál es la definición. Recuerden nuevamente, el texto de la partida y sus notas legales de sección y de capítulo es lo que nos dicta la clasificación. Tenemos que ubicar dentro de la partida qué es lo que vamos a clasificar. Las notas explicativas desarrolladas por la Organización Mundial de Aduana nos describen los aspectos científicos, comerciales, las principales mercancías, todo lo que se importa, todo lo que se exporta, cuáles son los procedimientos para su extracción, para su elaboración y los usos a que también se destina todo esto. Esas son las notas explicativas. Desaparecen de nuestro panorama. Ahora vamos a utilizar estas notas explicativas como un compendio enciclopédico para estudiar y ver qué es lo que vamos a clasificar, qué es lo que vamos a ver y qué es lo que tenemos dentro de nuestra estructura. Con la adaptación de la nueva LIGIE, se dejan de tener por obligatorias las notas explicativas. Este es el otro punto muy importante en este sentido. Y la Secretaría de Economía, junto con la Secretaría de Hacienda, con el SAT, van a publicar las nuevas notas nacionales. Ya hay una publicación por ahí que anda circulando. Las he visto, las he estado viendo y realmente son unas notas muy escuálidas, son unas notas muy ligeras, son unas notas que a lo mejor no nos van a ayudar mucho en la clasificación. Sin embargo, yo pienso que estas notas nacionales están enfocadas mucho en la cuestión de los NICOS. Vamos a tener que verlo de esa forma. Yo espero la publicación oficial para realmente opinar y para meterme ya en forma en este sentido. La TIGIE.
La TIGIE con 22 secciones, 98 capítulos, 1,229 partidas y 5,394 subpartidas actuales, cambió y cambió de 2012, de que teníamos 12,578 fracciones. La Secretaría de Economía nos vende que se condensaron y se quedaron 7,792 fracciones. Sin embargo, estas fracciones más los NICOS nos van a desglosar y nos van a tener números sacados de la Secretaría de Economía, 11,076 fracciones con NICO. O sea que la eliminación de fracciones solamente nos alcanza alrededor de 1,500, algo así. Tenemos de 12,578, vamos a tener 11,076 fracciones. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir estudiando todo esto. Los NICOS, que no tienen desagregación, que van directamente de la fracción arancelaria a 00, son 6,292. Tenemos fracciones vigentes, 4,651 con NICOS, y tenemos 133 NICOS nuevos, nuevas fracciones arancelarias que se publicaron. Con esto vamos a tener prácticamente una tarifa con 11,076 fracciones arancelarias. Esto es interesante y es importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar nuevamente, ver la transposición que hicimos de la NAVA al sistema armonizado, el sistema armonizado cómo ha ido modificándose con estas 6 enmiendas que vamos a tener actualmente. Tenemos que seguir viendo y utilizando las reglas generales para la interpretación y para la clasificación, el procedimiento para clasificar. Tenemos que ver el sentido de qué es la mercancía, cuál es su descripción, qué es lo que tenemos que clasificar, ubicarlo dentro de la partida, ya que tenemos la partida, ubicarlo dentro de la subpartida correspondiente, ubicándolas de primer nivel, después la subpartida de segundo nivel, si es que tiene desagregación, ver nuestra fracción arancelaria, conforme nos dice la complementaria primera, y en este sentido, ya que tenemos esa fracción arancelaria, ver la desagregación o ver el NICO directamente, 00 o 01 hasta el 99. ¿Cuál es la que le corresponde? Hay fracciones que tienen desagregación hasta de 12 o 15 fracciones y hay fracciones que se van directamente. Tenemos que ubicar todo eso. Yo creo que los que estamos acostumbrados a leer y a meternos dentro de la tarifa, no vamos a tener mucho problema, no vamos a ver muchas cuestiones. Es cuestión de que tenemos que volver a leer y tenemos que ver nuestra descripción, nuestra definición de la mercancía, ubicarla dentro de la nueva TIGIE y dentro de esa nueva TIGIE ubicar qué NICO le corresponde. Va a ser muy importante. Otro punto importante que tenemos, el formato del pedimento actual, según nos comentaron por ahí, formado por bloques. Nosotros tenemos un bloque para la fracción arancelaria y ahí vemos señalado con rojo donde vamos a poner el NICO. Mucho se ha hablado que la fracción arancelaria se va a componer de 10 dígitos. No, la fracción arancelaria sigue siendo a 8 dígitos y ahora en la subdivisión que tenemos vamos a poner el número del NICO, 00, 01 hasta 99. Y en la descripción de la mercancía sí vamos a tener que poner lo que me describe de acuerdo con el NICO, la identificación comercial de la mercancía, que eso es lo importante y eso es lo que tenemos que estar viendo. Esto es lo que yo creo que les podemos platicar ahorita con respecto de los NICOS y les vuelvo a repetir. Tenemos que volver a estudiar, tenemos que leer mucho nuestra tarifa, nuestra ley del impuesto, ver qué nos dicen ahora las partidas, qué nos dicen las notas. Hay muchos cambios en notas, hay cambios en subpartidas. Básicamente cambios son los cambios fuertes que vienen son en las subpartidas. Y eso es lo que tenemos que estudiar y lo que tenemos que ver. Las tablas de correlación nos van a ayudar. Las tablas de correlación de lo que estamos clasificando actualmente a donde vamos a clasificar 2020 ahora, vamos a tener que verlo en el sentido de que una vez que ubiquemos nuestra fracción que utilizábamos en 2012, vamos a ver la tabla de correlación
pero les recomiendo una cosa muy importante. Lean las partidas, lean las subpartidas de primero, de segundo nivel, vean la fracción arancelaria y vean el NICO. Hay que ver todo eso. Hay que volver a leer. No hay que irnos directamente con la tabla. La tabla me dice que de la esta a la 01 voy a pasar a la 03 y ahí la meto. Les recomiendo leer. Les recomiendo ver todo esto. Y si no, consúltenos. Podemos ayudarlos, podemos apoyarlos, podemos verlos. Vamos a meternos muy fuerte en todo esto. Y pues, mi estimado Octavio, yo creo que aquí te lo dejo un poquito. En este sentido, yo creo que es lo que tenemos que ver con respecto de los NICOs. Yo creo que los que estamos acostumbrados a ver todo esto, los que estamos acostumbrados a clasificar, no vamos a batallar mucho. Es cuestión de adaptarse, es cuestión de verse y es cuestión de leer mucho nuevamente, ver qué es lo que nos define la partida que donde vamos a clasificar, qué es lo que nos dicen actualmente las nuevas subpartidas, que se crearon una infinidad de subpartidas, y ver las notas legales. ¿Qué cambios hay? ¿Qué cambios hay para ver si nuestra fracción arancelaria correspondiente al 2012 va a quedar tal como nos dice en nuestra tabla de correlación? Ver cómo eso. Tenemos que leer y tenemos que ubicar la descripción de nuestra mercancía con la partida, con la subpartida, con la fracción arancelaria y ahora con el nuevo NICO. Pues comentamos más al rato si hay preguntas, si hay otras cuestiones. Y te cedo la palabra, Octavio. Creo que tienes un punto muy importante para comentar. Nosotros seguimos marcando el paso y en el cumplimiento del comercio exterior y aduanas estamos con TLC. Gracias. Gracias, Enrique. De hecho, complementando un poco lo que mencionaba Enrique, y viendo que entraron un número considerable de personas, y haciendo que es el Buen Fin, y con la intención de apoyar en estos cambios que se dan, podemos hacer el siguiente ejercicio, si lo permites, Enrique, que es parte de las actividades que hacemos nuestros clientes. Aquellos que estén dentro del grupo, que tengan su Data Stage, les vamos a poner el correo de Elvia para que les mande una cartita de confidencialidad al correo tlc@tlcasociados.com.mx para que les demos confidencialidad en la información que nos compartan, y les vamos a hacer unos pequeños reportes con su misma información de qué NICOs son los que estarán aplicando. Vamos a tratarles de ayudar a acercarlos, que este ejercicio, pues tú sabes, Enrique, que lo hicimos nosotros desde marzo, ¿no? Estuvimos empezando, sí. Nos adelantamos, pero aquí vamos a ayudarnos. Entonces, si Elvia se pone en contacto, nada más pongan que quieren que les ayudemos a identificar la correlación de sus productos con los nuevos, incluso también de las normas oficiales que entraron en vigor, si quieren, y otros temas, y les generamos un pequeño reporte. ¿Cómo vas, Daniel? La idea es ayudar, ¿no? Un pequeño cruce para que puedan tener un reporte que les funcione. Y pues, seguramente van a haber preguntas. De hecho, ya hay algunas. Si lo consideras, las dejamos al final. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Las dejamos al final y ya comentamos lo que venga y todo lo que tengamos. Y en algún caso, a lo mejor podemos hacer un nuevo programa para meternos un poco más a fondo, para analizar cómo está la fracción, cómo vienen los NICOs, cuáles son los cambios básicos que hay dentro de la sexta enmienda. Vamos a hacerlo más adelante. Gracias, te cedo la palabra, Octavio. Gracias. Estoy con ustedes. Pues vamos al tema que sigue, cortito, breve, conciso, pero con algo de historia. O sea, quiero que esta plática la disfruten tanto como la disfruté cuando la estaba desarrollando y cuando estaba tratando de analizar una serie de verdades jurídicas que son notorias, indiscutibles y son de carácter general. Esos son los principios generales de derecho. Se los quiero poner previo a la reflexión en cuanto a las cartas de invitación, porque pareciera que se nos olvidan. Yo creo que muchos de ustedes no son abogados, tienen otra actividad, otra ocupación, otra profesión, pero es indiscutible que tenemos que por lo menos meternos un poquito a esta literatura, que es muy vasta, que forma parte de nuestro sistema jurídico y que estoy seguro, si lo tratáramos de entender, pudiéramos identificar en el aspecto diario
qué tipo de normas se están extralimitando a lo que establece la Constitución, a lo que establecen las leyes, y qué carácter tienen las resoluciones, las reglas, los criterios, los acuerdos, todo lo que nos está bombardeando, porque es apabullante. Ayer una publicación, hoy otra, o sea, la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, que voy a tratarla un poquito más adelante con un solo aspecto, trae algo que nos debe de preocupar, que son los esquemas reportables. Y eso en su momento creo que les haríamos una plática que tendría que ser muy amplia. Y de estos 10 que les voy a compartir el resumen de qué trata cada uno, nada más quiero que me escuchen 3. El principio de legalidad, el que nos dice que el legislador es quien debe dar los elementos constitutivos de las contribuciones a fin de que el gobernado conozca sus obligaciones y que en ningún caso las autoridades administrativas podrán ir más allá de lo que la ley establece. El principio de reserva de ley de subordinación jerárquica, ¿no?, que nos establece que una norma constitucional reserva exclusivamente a la ley la regulación de una determinada materia. Y en su caso, el segundo principio, que en ningún caso por la jerarquía normativa, la facultad reglamentaria del Ejecutivo puede modificar o alterar el contenido de una ley. Que suene fuerte, Enrique, que suene fuerte, porque esto es la verdad. Y esto no lo estoy inventando, esto ustedes pueden ver los criterios y la literatura que existe al respecto. La cláusula habilitante. La cláusula habilitante nos dice que el legislador habilita al Ejecutivo a regular en materia, pero se precisan las bases y parámetros generales conforme a los que puede actuar. Este aspecto pretende o permite que el Ejecutivo expida normas con aspecto técnico o específico. La cláusula habilitante. Y quiero que los conozcan todos, porque obviamente el tema constitucional va a ser fundamental. Actualmente nos encontramos nosotros en la 10ª época. La 10ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el 4 de diciembre del 2011. Algunos me van a preguntar, ¿y cuándo termina? Al día de hoy no existe una fecha que termine. Seguramente, porque hay una intención de un proceso de reforma sustancial del Poder Judicial de la Federación que pudiera romper los paradigmas e iniciar una nueva época, ya sea la 11 o cualquier otra. Y pudiéramos pensar, o ustedes me van a preguntar, pues, ¿en qué momento se iniciaron las épocas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Me parece muy interesante decirles que la primera época inició en 1870 y las primeras 4 se dieron entre 1870 y 1917 y son conocidas como la relativa a la jurisprudencia histórica. ¿Y quién creen que fue que inició estas épocas? Incluso, así como tenemos nosotros el Diario Oficial de la Federación, Enrique, que nos trae movidísimos, en el caso del Poder Judicial de la Federación, tienen el Semanario Judicial, el cual fue creado por Benito Juárez en 1870. Es ahí donde ustedes encuentran las jurisprudencias, las tesis de lo que les estoy mostrando, que no me lo estoy inventando. Esos son los criterios que establece el máximo tribunal constitucional del país, que incluso tuvimos hace una semana el privilegio de que nos acompañara la ministra Margarita Ríos Fajard en Concanaco Servitur con nuestro presidente José Manuel López Campos. ¿Cómo está integrada la Corte? Pues está integrada por 11 ministros. El ministro presidente Arturo Saldívar, la primera sala, donde tienen ustedes a Alcántara, ¿no? José Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, y la segunda sala, donde tienen al ministro Lainez, a la ministra Esquivel, al ministro González Salas, al ministro Pérez Dayán y a la ministra Margarita Ríos Fajard. De estos 11 ministros, hay 3 que son de extracción del Ejecutivo, que fueron o jefes del SAT, 2, y otro que fue procurador fiscal de la Federación. Eso también nos da un perfil de la Corte en ciertos aspectos que se tiene, sobre todo por un tema no de mala intención, sino es un tema formativo, o en su defecto, deformativo. Y entrando a lo que sería las cartas de invitación, ya que les di los principios,
que se los vamos a dejar de tarea, Daniela, y les vamos a poner examen a todos mañana en Hagamos un Trueque, porque se los tienen que aprender, porque por eso nos meten tantos goles y por eso nos dejamos que... Y por eso hay quien dice, es que no me publicaron la resolución miscelánea y no me preguntaron el formato. Y bueno, todo eso para que todos entendamos qué nivel tienen las cosas y para que todos podamos darle el nivel y darle el sentido que debieran tener. ¿Qué nos dice respecto a las cartas de invitación la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la 10ª época? En resumen, nos dice que no constituyen una resolución definitiva, por lo que no pueden ser impugnables en juicio, que es un acto declarativo a través del cual la autoridad te exhorta a ti como contribuyente a que corrijas tu situación fiscal, te da a conocer una serie de omisiones que detecta, ¿no? E incluso te puede hacer una propuesta de pago. Te dice que no es un acto que te ocasione un perjuicio real, que no constituye una resolución definitiva de la administración pública y que no te causa agravio, es decir, no hay una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales. Eso establece la jurisprudencia de la Corte, que son las que tienen del lado izquierdo. Les puse dos jurisprudencias de la 10ª época. Y del lado derecho tienen una tesis aislada. ¿A qué voy con la tesis aislada? Sobre algunos puntos en específico es importante reflexionar. Aunque la jurisprudencia nos define algo, para algunos aspectos no se puede apartar de la jurisprudencia el criterio del juzgador. En el caso particular, en algunos aspectos, las cartas de invitación pudieran sí generarnos un acto de molestia y pudieran sí ser recurribles a través del juicio contencioso administrativo. Pero son casos específicos y obviamente estarían sujetos a una interpretación. En este aspecto, aquí les pongo el resumen de lo que estaba comentándoles, que se los voy a proporcionar, pues me gustaría y me pareció precioso, lo encontramos, este mapa con el número de contribuyentes a los cuales les pueden llegar las cartas de invitación. Se habla de que a junio de este año, según datos del SAT, se tienen 76 millones de contribuyentes activos, con distintos tipos de regímenes de tributación. Son 76 millones. Entonces, es decir, que a 76 millones de contribuyentes pudiera llegarles estas cartas de invitación. ¿Pero qué creen? Aquí están las estadísticas con el reporte de actos de fiscalización. Hay mucho más atrás, nada más quise sacar de 2019 a 2020. Y miren, así están las cartas de invitación. Enrique, ¿qué es esto? Es cero, ¿no? O sea, si estuviéramos en la aduana, estaríamos diciendo es cero, ¿no? Entonces, hay 0 cartas de invitación reportadas dentro de la estadística que el SAT. Entonces, pues ya no entiendo. Debe de haber, seguramente yo me equivoqué en la forma en la que lo interpreté o en la forma en que lo leí, pero ahí dice cartas de invitación y el reporte te habla de 2 tipos, correctivas y de otro concepto. ¿Qué también encontré? ¿Vas a comentar algo, Enrique? Adelante. No, te quería preguntar, a mí de repente me llegan algunas cuestiones de tributos y no sé qué, esa no es la carta de invitación. No. Cuando me dicen que actualice mis datos y no sé qué tanto. Hay comunicados, hay exhortos, correos electrónicos, entrevistas, cartas de invitación. Incluso hay otros esquemas de fiscalización que se encuentran dentro del Código Fiscal de la Federación y la mayoría de esos mecanismos sufrieron y se generaron en las llamadas, ahorita que está de moda voy a decirlo, las reformas estructurales, a las que todos nosotros nos opusimos, porque fue cuando nos quitaron la diferenciación del IVA en la frontera con el resto del país, que al día de hoy lo estamos sufriendo en la frontera, y porque quisieron homologar el IVA, y fue cuando nos metieron la reforma al Código Fiscal de la Federación y la reforma a la ley aduanera y la reforma donde las importaciones temporales a México empiezan a pagar IVA, excepto las que estén certificadas. Entonces fue en ese momento en el que se rompe esa arquitectura que venía existiendo en cuanto a esos principios que estábamos hablando en un principio, por eso trato de ir armando así. La plática son cartas de invitación, entonces todo el mundo me va a decir, es más, ya estoy viendo que ya se empezaron a bajar, no sean gachos, por lo menos espérense, ¿no? No es cierto, subieron un poco más. ¿Qué voy reflexionando? Que bueno, ¿cuál es el fundamento de las cartas de invitación? Si nosotros nos vamos a las reformas que ha tenido el Código Fiscal de la Federación, tenemos que la última reforma publicada al día de hoy, porque viene ahorita una reforma nueva, se publicó el 14 de mayo del 2020.
¿Qué crees, Enrique? El reglamento no se ha modificado desde el 2 de abril del 2014. Obviamente no hay una armonización entre el Código Fiscal y el reglamento. En términos de técnica, en este aspecto, es mucho más complicado que publiquen un reglamento a que publiquen una resolución de modificaciones de las reglas. Incluso porque en un reglamento tú trabajaste en el SAT, pues participa el consejero jurídico del presidente, se involucran la secretaría, otras áreas y tiene un carácter de mayor formalidad, porque es un documento que en principio, bueno, pues está suscrito incluso no por la jefa del SAT, sino tiene una característica distinta. Incluso no sé si recordarás que en cuanto al reglamento del SAT, ¿no? El reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, siempre era un rollo que se modificaran las facultades y por eso actualmente pues funcionan más sus acuerdos delegatorios que modificar el reglamento, ¿no? Es una forma, discúlpenme amigos del SAT que me están escuchando, pero es una forma de hacer trampa como ciudadano, porque finalmente todos somos ciudadanos. Pues en algún momento no vamos a estar en el sector público, en algún momento vamos a estar en el sector privado. Y bajo ese principio, pues tendremos que fortalecer, ¿no?, el Estado de Derecho y brindar la certeza jurídica que todo acto debe de contener. Es una invitación que hago. En la reflexión, no hay ningún impedimento para que el reglamento del Código Fiscal de la Federación sufra las modificaciones pertinentes para que no tengamos tantas modificaciones a las reglas. Pues, ¿cuál es el fundamento legal de la carta de invitación? La carta de invitación, el fundamento que se emplea es el artículo 33, la fracción primera y tercera, el reglamento interior del SAT, que es el artículo 32, que en su caso habla de la Administración General de Servicios del Contribuyente. En el caso del reglamento del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, no encontré dónde poderlo ubicar porque hay una... A través de las reformas, pues hay un problema en cuanto a la armonización. Tenemos una regla de la resolución miscelánea fiscal que se publicó hoy, muy precisos. Estábamos adelantados en el tiempo, Enrique, y dijimos, vamos a hacer Nicos y vamos a hacer cartas de invitación porque va a salir algo hoy. Ayer Nicos y hoy salió lo de las cartas de invitación y hay una regla nueva. Y también hay un anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal que tiene una ficha de trámite para contestar esas cartas de invitación. ¿Qué es lo que nos dice la reforma que se publica, bueno, la reforma que ya se dictaminó en el Poder Legislativo del Código Fiscal de la Federación, que no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación? La reforma toca el artículo 33, que tiene que ver con las cartas de invitación, y le da una mayor fortaleza y atribución al Servicio de Administración Tributaria para a través de las cartas de invitación, invitarte de la manera más amistosa a que pagues, pero sin que se considere un ejercicio de facultades de comprobación. Y se le da, o se le pretende dar, la intención de que sirva para informar, lo que está en amarillo es lo nuevo, informar sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las mismas. Enrique, te vas a ir al bote si te pasas del tema de defraudación fiscal, porque tal cosa y tal cosa, te voy a informar. Y te tengo que informar con un lenguaje llano y simple. No te preocupes, te vamos a llevar tus cigarritos, eso no hay problema, o tus chocolates, ¿no? También te dice que van a tener para poder ejercer las acciones en materia de civismo fiscal, cultura contributiva para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ese párrafo me encanta porque fue un párrafo que impulsó con Canaco Servitur a través de una serie de actividades tratando de generar cursos en los cuales se fomentara el civismo en términos de cumplimiento y de formalidades de la primaria. Incluso hicimos unos ejercicios, pero nos tronó la pandemia, en los cuales estábamos viendo de qué manera generar estos esquemas en los cuales se viera de manera natural cumplir, porque pareciera que el que no tranza no avanza, ¿no? Entonces, no, vamos a ver cómo cumplimos. Luego también nos hablan de que van a invitarnos a que acudamos a las oficinas con el objeto de que nos puedan orientar cómo corregir nuestra situación fiscal y cómo cumplir con nuestras obligaciones. Incluso dentro de este artículo se establece que la autoridad va a tener distintos domicilios y nosotros vamos a poder acudir al domicilio más cercano a donde está nuestra instalación.
También nos dice que van a dar a conocer de manera periódica distintas modificaciones. Incluso está aquí el tema de la ley del impuesto sobre la renta en cuanto a los parámetros de referencia con respecto a la utilidad. Es decir, yo creo que pues el otro gana tanto, pues tú también ganas tanto, pues entonces el parámetro de lo que me tienes que pagar es más o menos este. Es una invitación, nada más que es una invitación diciéndote después, bueno, y si no lo haces, te puedo ejercer una facultad, y si deriva en una facultad, pues ¿qué crees? Puede suceder que estés cometiendo un ilícito. Aquí nos dice también, si te das cuenta en la parte en amarilla que puse en grande, sin que se considere que las autoridades fiscales inician el ejercicio de facultades de comprobación. ¿Ok? Bueno, eso tal cual ya se establece dentro de la propia reforma y te dice en la otra modificación que tiene este artículo 33 que el SAT, que me parece fantástico, va a promover el cumplimiento, pero te va a ayudar para promover ese cumplimiento dándote propuestas de pago, declaraciones prellenadas, ya sucede, comunicaciones para promover el cumplimiento de obligaciones fiscales, los correos que dices, Enrique, que te llegan, ¿no? Así como los de TLC que llegan siempre para hagamos un trueque todos los días, así igualito, pero ¿no? Los comunicados para informar sobre inconsistencias. Y te dice que el envío de los documentos señalados en los incisos anteriores no se va a considerar el inicio de facultades de comprobación. Por lo mismo que está vinculado con la interpretación que pudiera tener el Poder Judicial de la Federación. Eso es lo que va a entrar en vigor una vez que se publique la reforma al Código Fiscal de la Federación, porque son los cambios que vienen, que ya se dictaminaron, y esos estarían entrando en vigor y están relacionados con las cartas de invitación. Me sigue sin hacer sentido porque hay 0 cartas de invitación, pero tenemos una reforma en Código Fiscal y hay una regla. Esta regla se publica hoy, en donde se establece que si las personas físicas y morales reciben una carta de invitación o exhorto, ¿no? Ellos van a poder presentarse, van a poder realizar la aclaración, van a poder ir con la desconcentrada más cercana a su domicilio y en su defecto van a poder presentar la aclaración a través del formato 128 que está en el anexo 1 de esa resolución miscelánea fiscal. Hay 2 formas en las cuales tú puedes aclarar la carta de invitación. Una es por medios electrónicos, es decir, en línea, y otra es de manera física. Entonces, en los 2 casos hay todo un procedimiento. Ahora, aquí hay varios ejercicios que a mí me permiten, ¿no?, identificar que sí se están dando una serie de cartas de invitación. Hay varias cartas de invitación que están llegando a los contribuyentes, algunas relacionadas con regularizaciones, otras con Incoterms, otras con cierto número de operaciones. O sea, hay una diversidad en cuanto a que las cartas de invitación están llegando a los contribuyentes con la intención de decirle, acredítame que efectivamente estás en lo correcto, ¿no? O en su defecto, pues acógete al beneficio de corrección que te establece la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y dentro de las cartas de invitación te establecen claramente que tú vas a poder ir acompañado por un asesor, por un contador, por un abogado, o en su defecto que puedes ir acompañado por PRODECON. La realidad es que a veces tú llegas al SAT y no dejan entrar al asesor con el contribuyente. Entonces, una cosa es porque esto te lo tienen que poner en el formato porque así viene en el Código Fiscal de la Federación. Es un derecho que tienen los ciudadanos de acudir con alguien que los pueda asesorar o los pueda apoyar en el desempeño de esta actividad y de esta aclaración. Entonces, te lo dice claramente que podrá acudir a la entrevista acompañado de su contador, abogado o asesores fiscales. Asimismo, podrá hacerse acompañar a dichas entrevistas por un representante de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones para terminar, Enrique? Primero, pues cambiemos el chip. AIDA, atención. AIDA es atención, interés, disciplina y acción. AIDA, atención, interés, disciplina y acción. ¿Qué sucede? Hay nula comunicación entre las áreas, que se comuniquen las áreas internamente. Conozcan la normatividad aplicable. Realicen revisiones coordinadas entre las áreas administrativas y operativas de la empresa. Interpreten de manera debida la normatividad. No hagan planeación fiscal agresiva. Interpreten las leyes de tal manera que cumplan. Es válido pagar impuestos. No conozcan a su empresa. Partan del principio de qué actividad desarrollan, cómo trabajan, bajo qué régimen están y manténganse en actualización.
Desafortunadamente, las empresas en México, aparte de dedicarse a producir, vender, desarrollar servicios y generar empleo, tienen que estar en una capacitación constante en materia tributaria. Porque con tantos cambios de verdad que nos tenemos que entrenar, porque ya el problema con tantos cambios no es que no quieras cumplir, es que ante tanta complejidad de movimientos y por normatividad, de modificaciones, de reformas, seguro en algún momento te equivocas. Y el problema con nuestras leyes es que no te distinguen cuando te equivocas por un error, porque te cuesta, a cuando te equivocas con la intención. O sea, en ese aspecto, un error en un pedimento, ustedes lo saben, es un dato inexacto. Y ese dato inexacto por 1000 es lo mismo y no te van a decir, ay, Enrique, te equivocaste, pusiste mal el NICO, Enrique, ¿no? Si es más, pones mal el NICO y te van a suspender. Y también van a suspender a la gente anual si hay ciertas condiciones. En este aspecto, también la recomendación es, primero, si te llega una carta de invitación, avísale a tu equipo interno y externo de consultores. Segundo, identifica de manera puntual cuál es tu situación. Opinión favorable de obligaciones fiscales, sellos fiscales, CFDIs, todo lo que tenga que ver con la operación y con la continuidad de tu negocio que esté al 100. Analiza a profundidad el contenido de la comunicación. No te calientes, relajado, respira, porque pues, no es como fútbol, ¿no? Entonces, a ver, relajado. Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10, analiza antes de reaccionar y no salgas corriendo a decirle al gobierno, oye, ¿qué crees? ¿Te equivocaste? No, analiza tranquilamente, verifica, resuelve. Hay un tiempo para que tú puedas presentarte. Implementa una ruta crítica de corrección. Se tiene que hacer una ruta de trabajo. No nada más es corregir. ¿Qué corrijo? ¿Es necesario que corrija? No debo de corregir. ¿Justifico la operación? No la justifico. ¿En qué momento corrijo? Incluso hay veces que la corrección, en algunos casos, excepciones, es mejor que se dé dentro de la facultad de comprobación. Hay algunos casos excepcionales, no en todos. Integra los elementos para demostrar que no estás en el supuesto o conduce tu corrección. Conduce tu corrección. Sé el conductor del destino de tu empresa. Entonces, o tienes los elementos o conduces tu corrección. No es corregir por corregir. Define el momento y la forma en la que vas a dar respuesta. ¿Ok? Si bien es cierto que tienes una invitación, no es una facultad de comprobación, ya lo dijo la Corte. Define el momento en el que te vas a sentar, vas a entrevistar, ahí hay plazos, por supuesto, incluso puedes tener comunicación con las autoridades, incluso puedes pedirles en términos del mismo artículo que te asesoren y te den mayor información. Y por último, la autocorrección es un derecho que puedes ejercer antes de la emisión de una resolución administrativa. Compañeros, los derechos no son favores, los derechos son derechos. Los derechos están consagrados en la Constitución, las leyes. Los derechos no son favores, son derechos. Apliquemos la ley todos. Con esto, lo que pretendo es que todos cumplamos. En el marco del cumplimiento, cabemos todos. Y yo quiero un México que cumpla en sector público y en sector privado. Y que las empresas estemos, igual que el sector público, cumpliendo al 100%. Para ello, requerimos tener un marco jurídico claro, sencillo, de fácil acceso, no tan sancionador, que nos permita a todos contar con las reglas claras. Hay un artículo que les voy a mandar que se llama Nogales del Norte, Nogales del Sur. Para todo, con todo mi respeto para mis amigos de Nogales, pero es una investigación que hace un académico norteamericano en cuanto a por qué la diferencia entre Nogales del Norte y Nogales del Sur, si era una sola Nogales. Por mi parte, les vuelvo a decir que en medio de la dificultad reside la oportunidad. Y como dice Enrique, esperamos seguir marcando el paso en el cumplimiento del comercio exterior y aduanas en México. Les agradezco de verdad mucho. Creo que no me excedí, mira, hasta me sobró tiempo, ¿no? Para las preguntas. Espero les haya gustado. De verdad que a lo mejor está muy cortita, pero son los tips y es parte. ¿Mande? Hay tips, pueden ver ustedes el video, en el video también se tienen tips y pues no sé, Daniela, si tengamos preguntas, Enrique, te las voy fildeando.
Pues muchas gracias. Como comentó Octavio, nosotros con la intención de aportar para el tema de los NICOS, les recomendamos que nos manden un correo por si están interesados en hacer este cruce, ¿no? Nada más tenganos paciencia por si son muchos. Y lo de las cartas de invitación, también les recomiendo que vean el video que hemos estado pasando de Octavio, en el que también viene como muy conciso estos tips. Y bueno, pues no me queda más que darles un reconocimiento virtual a los dos también que van a coleccionar, en el que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al ingeniero Enrique Don Jiménez Ramírez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema puntos clave de las famosos NICOS, y a Octavio de la Torre de Estéfano por las cartas de invitación del SAT. A los dos, muchas gracias.